Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Os habla Jesús Ramírez, JR para los amigos. Así que hoy es martes 6 de junio, si cumples años, felicidades, pero comenzamos el vídeo. Bueno, pues como decíamos hace unos segunditos, dicho aquí en España, aquí podemos ver cómo han empezado ya básicamente a trabajar a full. Lo vimos ayer en el canal, como en el interior ya estaban a tope in the night, con esa eliminación, cómo estaban quitando los asientos, cómo quitaron el césped, cómo han vuelto a reanudar los trabajos en los palcos del primer anfiteatro. Y ahora mismo estamos aprovechando a ver una pieza que está asomándose por encima de la valla. Fíjate, anda, mira, un camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Vamos a hacer lo de siempre, vamos a dar la vuelta y vamos a acceder al interior para ver cómo está. Ya sabéis que el exterior está muy emocionante, pero es que el interior está más aún. La pieza se arrepiente y está bajando aquí de nuevo. Así que bueno, vamos a aprovechar a seguir grabando en la esquina de la Torre B. Aquí tenemos a nuestra derecha el fondo sur. Ahora cuando terminemos la vuelta veremos a ver si están colocando más lamas en la parte de la visera. Veremos a ver si han traído nuevo material. Vamos a cruzar, así que lo dicho, bienvenidos y comenzamos la vuelta. Bueno, no la van a subir directamente, lo que están haciendo es descargarla de la góndola de AA. Esa góndola que ya sabéis que trae siempre piezas muy grandes, y podemos observar cómo ya traen estas piezas blancas grandes como nuestro corazón madridista, y podemos ver que la están descargando. Tienen pinta de que son piezas para el cerramiento de la parte superior. Ahí las están dejando acopiadas justo a la derecha. Ahí están. También aprovechamos la imagen para poder ver al fondo, al lado de la grúa de Aguilar, del elenco de Aguilar, como tenemos lamas también, esas lamas que van a ir subiendo a la parte de la visera, que es más. Aquí podemos ver un nuevo tráiler de la empresa Aluman, que están trayendo más lamas todavía. Podemos ver en el interior como tenemos un nuevo armario que tienen que descargar en estos precisos instantes, cuando la grúa torre se quede libre. Seguimos echando de menos a nuestro bebecito. Podemos observar que la parte baja de la Torre B, ahí vemos un montón de material nuevo. También consigo ver plataformas que están subiendo, vale, están subiendo para colocar lamas en la parte de la visera. Ahora cuando terminemos de dar la vuelta veremos a ver cómo va la evolución de esa instalación. Aquí tenemos también la parte de Castellana. Mirad qué de trabajadores, mirad qué de trabajadores. Parece esto un hormiguero de tantas hormigas, de tantos trabajadores, de tantos cracks que están trabajando ahora mismo en la obra del Santiago Bernabéu, que imagino que a partir de ayer ya pues habrían contratado a muchos más trabajadores para darle ese último empujón a las obras. Así que vámonos hacia Castellana para seguir con las obras. Mira qué bonito, la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Mirad cómo han ido reubicando, recolocando esos andamios para el recubrimiento final de la viga museo en la parte baja. Mirad cómo han ido desmontando en la parte sur y montando en la parte norte. Aquí a la izquierda tenemos estas casetas de incidencias a los socios y de incidencias varias que vimos ayer cómo acopiaban en este lado de aquí. Así que continuamos. De momento nos han llevado la caseta, así que nada, pues no correrá mucha prisa. Seguimos viendo esas pestañas que han colocado en estos soportes de la zona sur del lateral oeste, y que ya sabéis que están ahora mismo con el recubrimiento en la parte norte. Así que vamos a adentrarnos en Castellana para ver qué es lo que está pasando. Nuestro TOC sigue igual, no lo han arreglado, así que nos adentramos. Mirad qué imagen más bonita, el sol saliendo por la parte de la esquina de la Torre B, las nubes como cortadas, troceadas. Así que vamos a cocinarlas, que ya tengo hambre, y nosotros que nos adentramos ya directamente en Castellana. Bueno, pues aprovechamos desde aquí, desde el Montículo de Bélgica, para ver cómo siguen. En este caso están quitando pegatinas en la parte entre la cara externa y la parte superior de la viga museo. Ahí podemos ver, están quitando como ese pliegue, ese pedazo de crack. Un saludo para el pedazo de crack desde aquí. El otro día vi por Twitter una imagen desde la Torre B que era brutal.
se veía toda la parte de la viga museo y la parte de la fachada con las lamas. Era increíble. La sacaron el día de partido. Un saludo para este señor que me acaba de saludar y que dice que ve mis vídeos. Un saludo. No quería salir en el vídeo, pero bueno, le he sacado, pero no se ha visto la cara. Así que un saludo, pedazo de crack. Bueno, seguimos viendo los avances. ¿Qué está pasando? What's happening? O happen, yo qué sé. Mira cómo sube la plataforma, el montacargas que tiene los días contados. Ese montacargas que está instalado en la parte norte de la viga museo. Ya sabéis que quitaron. Ole. Sí, meone. Bueno, eso, ya sabéis que quitaron la plataforma, ese montacargas en la parte sur, porque más que nada empezaron con el recubrimiento final de la viga museo. Y lo que digo, esa parte de ahí ya tiene los días contados. Bueno, otro tráiler de Aluman. Más lamas que tenemos. Y ayer empezamos a ver en esta parte baja de la Torre C, donde están colocando las lamas in the night. Lamas in the night. Lamas in the night. Se estaba riendo. Bueno, ayer vimos cómo... Un segundo, por favor. Venga, ya en serio. Ayer vimos cómo estaban colocando este plástico protector a las lamas ya colocadas en la parte baja de la Torre C. Seguimos viendo que siguen colocando más plástico. Será para proteger, para que no se deterioren, como las lamas que han ido quitando en la parte de la fachada del Santiago Bernabéu, para llevárselas a arreglar. Así que es posible que lo hayan tapado para protegerlas. Así que vamos a avanzar un poquito más. Aquí tenemos cómo se asoman torres de iluminación para trabajar por la noche. Qué bonito, ¿eh? Así que nos vamos hacia la Torre C. Cuando llegó el Bernabéu, en el ambiente se nota. Bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a ver cómo va el recubrimiento final de la viga museo. Ya sabéis que están a tope con la COPE. Están ya a partir de la parte central, muy avanzados. Ya casi están a punto de llegar a la esquina de la Torre C. Pero aún falta un poquito. Vamos a ser pacientes, que es la madre de la ciencia. Y yo imagino que en pocas semanas veremos ya el recubrimiento totalmente colocado a lo largo de la viga museo. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, de sur a norte, para que veáis cómo va el recubrimiento de la viga museo, donde es verdad que han empezado a colocar en esta parte central ya la última capa, pero podemos ver que aún falta por poner ya en la parte norte, sobre todo, la segunda y última capa. Vimos cómo ya cerraban también ese hueco donde está trabajando el montacargas. Así que lo que decíamos, tenemos los días contados, las horas contadas, para que quiten ese montacargas también, al igual que siguen trabajando en la parte baja. Ahí podemos ver los andamios y que prácticamente ya están llegando a la zona norte. Queda muy poquito, yo creo que en cosa de una semana podemos ver el recubrimiento totalmente instalado. Bueno, pues aquí estamos ya viendo y visualizando la esquina de la Torre C. Vemos un poquito del fondo norte. Hemos visto que tenemos movimiento en la parte baja de la viga museo, tenemos movimiento en la parte de las nuevas lamas, hasta incluso en estos soportes donde siguen rematando esas pestañas. Y hablando de pestañas, vamos a poner el modo gran angular porque nos vamos para arriba. Preparaos, porque vamos a volar hacia la parte de la esquina de la Torre C. Mirad cómo ya están las viseras colocadas, pero esa no es la novedad, porque ya las colocaron hace bastantes días. Y es que mirad lo que están haciendo. Están colocando las pestañas in the night en esa parte de las viseras. Vamos a quitar el zoom para que veáis que las diferentes viseras que tenemos colocadas en la esquina de la Torre C ya empiezan a asomarse las pestañas. Así que dentro de muy poquito veremos cómo colocan los nexos y también ya las lamas de la esquina de la Torre C en este caso. Así que bien, me gusta, ¿eh? Vamos a tener un verano muy movidito. Como Moby Dick, pues igual. Así que bueno, pues esa es la gran novedad en la parte superior de la esquina de la Torre C. Vamos a seguir avanzando. Ya tenemos prácticamente la parte de... Vaya cara. Ya tenemos prácticamente la parte de la visera del lateral oeste totalmente hecha, excepto la parte central. Nosotros que llegamos a la esquina de la Torre C y vamos dejando atrás poco a poco y lentamente la parte de la fachada oeste y castellana. Vamos a asomarnos un poquito por aquí para seguir viendo y disfrutar
de estas piezas que tienen amontonadas, que poco a poco, pues cuando las necesitan, las van cogiendo para instalarla en nuestro estadio, este estadio en la capital de España. Muchísimas estructuras para los canalones. Ahí podemos ver al fondo también aislante, esa lana de roca, algún que otro útil amarillo para los izados. Y realmente, como yo no estoy viendo nada, es decir, tengo la valla justo delante y lo veo fatal, así que vosotros lo estáis viendo mejor que yo. Así que lo dicho, dejamos atrás la fachada oeste y entramos en el fondo norte. Creo que están tardando bastante en quitar la lona de la parte baja de la torre C. Bueno, la parte baja de la torre C en esta cara ya prácticamente del fondo norte no presenta novedad. Y lo que estoy viendo es que tenemos muchas grúas y es posible que tengamos... sí, una nueva guía. Tenemos la guía que va a cerrar ya definitivamente este hueco de la esquina de la torre C, ya en la parte del fondo norte. Bueno, y no solo eso, no solo ha llegado la nueva guía vertical que tenemos aquí ya en el fondo norte para cerrar este hueco, como decíamos. Aparte de eso, ya tenemos las grúas preparadas, el camión grúa y demás. Y mirad lo que tenemos ahí al fondo. Las lamas para la visera del fondo norte, lo decíamos hace poquito. Oye, están preparando la llegada de las lamas en la visera del fondo norte. Pues Stevie Wonder, aquí podemos ver cómo las han dejado acopiadas, guardadas, amontonadas, acumuladas, como queráis decir, y llamar en Rafael Salgado. Ahora pasaremos por ahí, no os preocupéis, casi me quedo sin aliento. La pena que me va a dar, aparte de que se me muere el canario, es que cuando pase por ahí no voy a ver la colocación de ninguna lama. Pero bueno, estaremos todo el día para ver cómo colocan las lamas, estas preciosas y delicadas lamas. Cojo una lama. Bueno, creo que es un poco pronto todavía para el izado, no para el izado, sino para el izado, porque aún tenemos ese material que utilizan para el transporte, que tienen que cortarlo con el oxicorte. Ahí está, aún tienen que quitarlo, eso que utilizan para el transporte, para que no se mueva durante el transporte, así que este izado todavía va para largo. Y lo que decíamos, aquí tenemos los armarios, esos armarios que contienen estas lamas preciosas grises, como el corazón de un blaugrana, y que van a ir subiendo a la parte de la visera del fondo norte, así que no perdáis el rastro y la huella de JR, porque en cualquier momento ¡pah! Algo directo. A ver. No se ve nada, ¿verdad? No se ve nada. Resulta muy curioso porque es un tráiler, es un camión que nunca había visto cómo llegaba al Santiago Bernabéu. Así que, bueno, de esta forma sí, son lamas para la parte de la visera. Así que dentro de muy poquito veremos cómo colocan ya lamas justamente en esa zona. Bien, me gusta, I like it. Bueno, podemos ver también ahí al fondo, vaya hombre, justo ahora le voy a sacar, pero estaba pintando y podemos ver la brocha in the night. Siguen rematando estas estructuras para las puertas de acceso del fondo norte. Como me gusta, como me encanta de que haya novedades hasta en el exterior. Bueno, por culpa del tráiler, obviamente no puedo sacar las estructuras de las puertas de acceso desde esta ubicación, pero vamos a seguir viendo, ahí va. Pero vamos a seguir viendo las estructuras, así que no os preocupéis, don't worry, be happy. Ahí podemos ver cómo poco a poco van a seguir trabajando en este esqueleto, en estas nuevas estructuras que tenemos en el fondo norte y Rafael Salgado, para dejarla como la puerta 27, que a falta de colocar la pantalla LED justo en el medio, pues es lo único que faltaría. Podemos ver que en esa zona del Santiago Bernabéu tienen que seguir trabajando, tienen que seguir enfoscando todas esas tapias que han hecho y que han construido en esa zona. Y vamos hacia Padre Damián, vamos hacia el lateral este, Alejop. Bueno, en esta zona del Santiago Bernabéu, en esta esquina de la Torre B, esquina de Rafael Salgado con Padre Damián, hemos visto como ya colocaban las dos guías verticales que faltaban por colocar para hacer el cerramiento pertinente, y siguen trabajando en la parte superior de la Torre D con esa instalación de las viseras que hicieron hace poquitos días. Ahora, como hemos visto en la esquina de la Torre C también, en la Torre B y demás, podemos ver que van a seguir colocando los tirantes, como ya estamos viendo en estos huecos, esos tirantes en los huecos entre los soportes verticales. Un refuerzo para la parte de la fachada.
De momento aquí a la derecha no han colocado ningún tirante. A la izquierda sí, pero a la derecha no. Así que bueno, eso se coloca rápido. Así que don't worry. Vamos a seguir. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos viendo cómo han quitado esa última lama. También en la esquina de la torre D. Estoy viendo que tampoco han quitado la lona de la parte baja de la misma. Vamos a asomarnos por encima de la valla para ver qué es lo que está pasando. Mira, han traído nuevo material. No consigo apreciar qué es lo que es. Está bastante bien embalado. No sé lo que es. No se aprecia muy bien. Parece material oscuro. Puede ser que sea de informática, pero no sé muy bien de lo que puede ser. Así que vamos a seguir avanzando, que si no se me suben las hormigas y es lo que pasa. Bueno, aquí tenemos justo enfrente de la puerta 55 ese material que hemos visto en Rafael Salgado. Pues también han dejado acopiado aquí un par de palets. Y puede ser que sean taquillas, puede ser que sean algún tipo de material para las zonas VIP, ¿no? Ahí podemos ver el escudo y las letras del Real Madrid. Venga, seguimos avanzando, seguimos viendo la parte baja de la fachada, todas esas siluetas, esos trabajos que van a hacer ahí de preparación y colocación de las pestañas. La parte baja donde no presenta novedad. Vamos a ver a la parte central del nuevo edificio y lateral este, donde vimos también hace unas cuantas semanas cómo empezaban a retirar estas lamas de forma simultánea, donde de momento podemos ver que no han colocado de nuevo la misma reparada. Y justo en la parte central podemos ver una plataforma que están ahora mismo soldando esas pletinas, que gracias a esas pletinas son el nexo para colocar ya las pestañas. Podemos ver ahí al fondo también la nueva plataforma, bueno, la plataforma que estaba antes, pero la han vuelto a reconstruir, a remontar. Parece ser que la quitaron muy pronto. Y seguimos viendo en la parte sur cómo continúan esas lamas sin venir. Ahí podemos ver los huecos pertinentes de esas lamas que quitaron, que estaban totalmente rotas o deterioradas, suena mejor, ¿no? Bueno, es una brutalidad cómo tenemos la parte de Padre Damián, ¿eh? Mirad cómo tenemos toda esta parte de aquí. Están excavando, están trabajando en el terreno. Ya sabéis que toda esta parte de aquí es como una especie de jardín, un parque, donde los abuelos, donde los nietos, entre ellos podrán disfrutar con esos aspersores. Quitamos el zoom, nos vamos para la derecha. Seguimos viendo las lamas de rejilla que siguen ahí acopiadas. De momento pues no las han colocado. Y aquí tenemos la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver si presenta alguna novedad. Vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis que no presenta ninguna novedad, como os he comentado, pero aún así me gusta sacarlo para ver el avance de todos los días, every day. Ahí podemos ver la sala de máquinas, la sala de los periodistas y las últimas plantas. Así que esta es la parte del lateral este del Santiago Bernabéu y nosotros nos vamos ya directamente a la parte de Plaza de Sagrados Corazones. Dejamos una última imagen de estas lamas que están acopiadas justo a los pies de la grúa torre. Esas lamas también de rejilla que están justo detrás. Y vamos a ver si por un casual están subiendo más lamas a la parte de la visera. Creo que sí, creo que están subiendo lamas, pero ya en la parte norte. Y desde Plaza de Sagrados Corazones no podemos verlo. Mira, es que es una barbaridad, ¿eh? Tenemos escombro por todos los lados. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Aquí desde Plaza de Sagrados Corazones podemos ver cómo siguen manipulando la tierra que van sacando del interior. Podemos ver con ese pedazo de tractor, una retrocargadora, cómo están cargando ya en la bañera, en ese camión, donde va a proceder a irse y a sacar toda esa tierra del Santiago Bernabéu. Tenemos aquí la Plaza de Sagrados Corazones, a la derecha la entrada al parking, que esta zona de aquí en el verano va a pegar un cambio brutal. Bueno, en sí todos los sectores y muchas zonas del Santiago Bernabéu ya estarán prácticamente listas al finalizar el verano, pero esta va a ser una zona muy atractiva, verde que te quiero verde, vamos a tener por todos los lados aquí. Así que venga, seguimos avanzando desde Plaza de Sagrados Corazones. Me despido, ahí podemos ver ese hueco de la lama que ya estaba deteriorada, estaba rota, estaba partida.
se la han llevado para repararla. No están subiendo lamas en la parte sur de la visera y sí parece que están subiendo en la parte norte, así que vamos hacia el fondo sur. Sin embargo, aquí en la esquina de la torre A, en la misma torre, pudimos ver en el día de ayer cómo eliminaban, cómo quitaban esa lona de información de accesos. Bueno, hemos vuelto a la actividad máxima en el Santiago Bernabéu. Y eso no me gusta, eso me encanta. Ahí podemos ver esas piezas que también han traído en la esquina de la torre B para finalizar la parte superior del estadio. Y aquí tenemos también la fachada del Santiago Bernabéu, que lo veréis todos los días. Ya os parece monotonía, pero realmente es una auténtica belleza. Yo sigo flipando everyday, cada día, con estas espectaculares imágenes. De verdad que lo digo, no lo digo por decir, lo digo con el corazón, con el corazón. Bien, 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 están subiendo más lamas en la parte de la visera sur. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver qué está pasando en esta esquina de la torre A, ya en la cara de Concha Espina. Estamos en Concha Espina. No veo que haya llegado ese último soporte vertical, imagino que será porque siguen trabajando en los huecos de ascensores. Lo que sí vemos son las piezas horizontales que tienen que colocar, y es más, ahí vemos cómo están preparando la llegada de esas piezas. Tienen que seguir instalando las pletinas en ese hueco que tenemos donde la cabecita del pedazo de crack... Hola, pedazo de crack, ¿cómo estás? Tienen que seguir trabajando también en estos huecos del elevador de servicio. De momento pues está un poco en stand-by, está un poco parado, la verdad, y tengo unas ganas de entrar al interior brutales. Quiero saber ya qué está pasando, me muero de las ganas. Bueno, me hace gracia porque seguimos viendo en esta parte de la visera como todavía faltan esas dos tiras de nexos por colocar. Y ahora quitamos el zoom porque veis que ya tenemos dos plataformas y la grúa del elenco de Aguilar donde están subiendo nuevas lamas. Ya tenemos un nuevo sector que, a ver si no cuento mal, creo que tenemos ya 4 sectores en la parte de la visera sur, que va bastante rápida, va bastante rápida y va bastante rápido este trabajo en el fondo sur del estadio. Así que con esta impresionante imagen nos vamos hacia el interior del Santiago Bernabéu. Uy, qué bonito terrón. Bueno, volvemos al interior del Santiago Bernabéu hoy, martes 6 de junio de 2023. A ver qué nos depara el día de hoy. Bienvenidos al interior del templo. Madre mía, cómo tenemos el interior del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo que siguen quitando más césped y a la vez van echando arena para suplir el mismo peso del césped. Podemos ver que ya están empezando con la cara del terreno de juego. Ahí podemos ver cómo están arrancando de raíz el césped. Ahí lo podemos ver, echándolo en la tolva del dumper. Y bueno, ya el proceso que viene ahora, pues también lo sabéis, que es llevarlo hacia la plaza de Sagrados Corazones, que es donde reúnen toda esa tierra, todo ese césped que van quitando, y con los camiones que van llegando, pues se lo van llevando. Mirad cómo arramplan con todo, Mira, 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 mira. Ahora llegará el dumper y ya procederá a cargar de nuevo la tolva del mismo. Lo que decimos, están en la parte central y ya pues están encarando la parte final, que es toda esta parte del terreno de juego, esta cara del lateral este. Madre mía, estamos a tope, estamos a tope, porque mirad, aquí en la parte sur del terreno de juego tenemos como 3 dumpers ahora mismo para llevarse ese césped que están quitando. Tenemos 2 excavadoras que son las que van eliminando y retirando el césped del Santiago Bernabéu. En la parte central también podemos ver otra excavadora y otras 2 más, así que tenemos realmente mucho trabajo y mucho movimiento en el interior del Santiago Bernabéu, más que nada en el terreno de juego. Lo que digo, ahí podemos ver cómo ya están encarando la parte final de la eliminación del césped del Santiago Bernabéu. Vamos a seguir viendo qué es lo que va pasando, pero es que tenemos movimiento también en la grada del lateral oeste, en esa grada baja. Mirad cómo tenemos un montón de movimiento, y es que están quitando, están desanclando totalmente los asientos en ese lado. Mirad la colocación de los mismos, y yo creo que obviamente no van a quitar los asientos todavía porque aún falta mucho verano. Colocar los nuevos sería un error completamente, porque se sigue picando en muchas partes del estadio. Por ejemplo, véase en la rampa del fondo sur, que están picando ahora mismo para eliminarla y empezar ya con la nueva grada.
Así que yo creo que bueno, lo que están haciendo es desanclar todos los asientos de todas las partes del interior del estadio y hasta incluso en agosto, por así decir, empezarán a colocar los nuevos asientos. Pero lo estaba hablando con un coleguita mío en el exterior y no os extrañe tampoco que dejen todo el estadio, toda la parte del bowl sin ningún asiento. Tienen que seguir trabajando en las gradas, sobre todo también alinear los pasillos que aún faltan por alinear, no sé, como si fuese una ensalada, y darle también el color definitivo a los pasillos que aún están naranjas. Vimos también cómo comenzaban a colocar las pantallas del anillo LED en esta esquina del fondo norte con el lateral este del Santiago Bernabéu y podemos ver que aún no han colocado más. Es verdad que está la grúa por esa zona todavía, pero ahí esa zona no ha avanzado. Lo que sí veo es que están trabajando en la fascia del primer anfiteatro del lateral este, así que ahora cuando estemos en el mirador lo veremos mucho mejor, a ver qué es lo que están haciendo, pero podemos ver ahí al fondo que han colocado el tráctil, así que imagino y tiene pinta de que van a colocar ya, a empezar a colocar las pantallas en esa fascia del primer anfiteatro del lateral este. Lo que digo, ahora lo veremos mucho mejor desde la vista panorámica del fondo sur. Mirad cómo tenemos los banquillos también, ya han quitado toda la publicidad. En el vídeo de Maribel también se vio cómo quitaron los asientos. Madre mía, que tengo algo en la oreja. Se vio también cómo quitaron los asientos, así que veremos a ver cómo avanza toda esta zona durante el verano. Volviendo a hablar de la pantalla del videomarcador, ese anillo LED que vamos a tener en la fascia del primer anfiteatro, ayer vimos cómo ya retiraron el antiguo videomarcador y hoy podemos ver ya que han tapado ese hueco con las nuevas pantallas del anillo LED. Ahí lo podemos ver, están terminando ya de anclar y de colocar las últimas pantallas, las ubicadas y pertinentes a ese lado. Volvemos a quitar el zoom para que veáis toda esta parte del interior del Santiago Bernabéu. Hoy 6 de junio de 2023, aquí tenemos actuaciones de cómo están quitando los asientos, ahí tenemos actuaciones de cómo están preparando también esos ladrillos para el cerramiento de los palcos y lo que decíamos antes también, esas últimas pantallas para terminar de cerrar el anillo en el lateral oeste. Lo que estamos viendo también, vemos cómo siguen quitando todo el césped del Santiago Bernabéu y a la vez que quitan el césped echan la tierra para simular el peso del césped que están quitando en estos precisos instantes. Mirad qué de polvo tenemos ahora mismo, pero esto no es polvo contaminante, esto es simplemente polvo del que nos gustaría a nosotros, digo, polvo del que produce la tierra. Y como estábamos hablando de esas nuevas tapias, de ese cerramiento que se está produciendo en la parte de los nuevos palcos, entre el primer y segundo anfiteatro vamos a hacer un barrido desde el fondo norte hacia el fondo sur para que veáis cómo avanza, pero van un poquito lentos, pero vemos como seguimos teniendo trabajos, seguimos teniendo actuaciones. Ahí están, uno está enfadado, no vamos a entretenerle, seguimos avanzando. Sobre todo en la parte del lateral oeste hay bastante movimiento. Vamos a acercar la mirada. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esas nuevas tapias. Dentro de muy pocas semanas veremos ya pues bastantes avances en estas actuaciones. Y a partir de allá de aquí, del lateral oeste, ya llegando a la esquina de la Torre B, fondo sur con el lateral oeste, pues ahí no han empezado a hacer y a formar esas tapias que hemos visto hasta ahora. Ahí, a partir de esa esquina para allá, hacia el fondo sur, aún no han empezado. Muchísimas actuaciones. Mirad cómo tenemos el interior del Santiago Bernabéu. Quiero hacer este barrido lentamente para que apreciéis todas las actuaciones que tenemos en el día de hoy. Volvemos a la actividad máxima en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Ahora ya estamos en todas las zonas trabajando, no vamos a parar, no vamos a descansar hasta que terminen prácticamente todo el estadio ya. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like a este vídeo porque aquí estaremos todo el verano viendo y visualizando todo lo que va pasando. Ahí podemos ver cómo están picando esa parte de hormigón de la rampa, lo que era antes la rampa del fondo sur, bueno, sigue siendo la rampa del fondo sur, y que poco a poco pues van picando para demoler toda esa zona y ya crear y construir la nueva grada del fondo sur. Ya han acabado de suministrar material al hipogeo, así que ya verdaderamente comienza lo bueno, comienza lo interesante. Ahora por culpa de la grada abatible no vemos
en su totalidad la rampa del fondo sur, pero cuando vayamos para allá lo podemos sacar. Bueno, vámonos para la cubierta, porque en la cubierta ayer vimos grandes novedades. Vimos como la cercha más cercana al parking norte se separaba y ahí podemos ver ya la red anticaída totalmente estirada, indicio claro de que van a empezar ya a colocar las membranas, esos cojines diseñados por la casa Ferrari. Así que en cualquier momento veremos cómo empiezan con esos trabajos. De momento pues están en la misma posición que ayer. Estaremos pendientes para ver cuándo empiezan a colocar los cojines y si es que se ve desde aquí. Las cerchas del fondo sur siguen en la misma posición, no ha cambiado, no ha variado respecto al día de ayer. Volviendo a la parte de la cubierta, podemos ver cómo siguen con el embellecedor en la cubierta norte. Vimos cómo colocaban una muestra en la parte central y ahora podemos ver que están trabajando en la esquina del fondo norte con el lateral este. Vamos a ampliar para que veáis cómo están haciendo esos trabajos. Así que dentro de muy poquito veremos ya toda esa parte, esa cara interna de la cubierta norte con el embellecedor. Arriba tenemos las cerchas, abajo tenemos el parking norte y vamos a ver qué evolución tenemos los próximos días. Vámonos para el lateral oeste porque tenemos novedad, tenemos movimiento en la parte superior del lateral oeste, exactamente en el cuarto anfiteatro del lateral oeste. Podemos ver cómo están instalando los andamios para terminar con toda esa zona, la parte baja del Sky Bar y la parte del cuarto anfiteatro, donde veremos ya cómo terminan con toda esa zona de restauración del Sky Bar, como lo cierran al completo, tanto en el lateral de la derecha, lateral norte, y en el lateral del fondo sur, que por cierto vimos cómo colocaban esos andamios. Así que vamos a irnos a esa zona para ver cómo avanza. Bueno, tampoco hay muchas más novedades, seguimos viendo los andamios y poco a poco iremos viendo cómo siguen trabajando en esa zona. Vámonos al fondo sur a ver si han colocado unos nuevos andamios y ya terminamos de ver esa zona. Ahí está. Nada, de momento pues esa zona aún no han colocado andamios. En esta parte del lateral oeste también seguimos viendo la reestructuración que está sufriendo estos vomitorios entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde tenemos bastante actividad. Ayer vimos también cómo tenemos un montón de actividad. Parece que están quitando los carteles y los últimos asientos, los asientos más cercanos al tercer anfiteatro, ahí podemos ver. Así que vamos a ver qué es lo que va sucediendo en estas semanas. Por ahí podemos ver que tenemos bastante movimiento y bastante trajín en toda esa zona. Ahí lo tenéis, un andamio con un trabajador y bueno, me gusta muchísimo cómo tenemos actuaciones por todos los lados y movimientos en todos los sectores del Santiago Bernabéu. Vámonos para el fondo sur, vamos a ver cómo va la colocación de las conexiones para las estructuras del videomarcador. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha, del lateral este al lateral oeste, para que vayáis viendo cómo va la colocación de esas conexiones, que se acaba de bajar justo ahora mismo la cesta de la plataforma, que es la encargada, bueno, no es la encargada la cesta ni la plataforma, pero sí los trabajadores que están en la misma se acaban de bajar ahora mismo. Así que bueno, así es como avanza esas conexiones entre las estructuras del soporte del videomarcador, ese videomarcador que va a tener el interior del Santiago Bernabéu 360 grados. Oye, mirad cómo avanza también, cómo se ve desde aquí la parte de la visera sur, cómo avanza, qué locura, qué verdadera locura, de verdad, Es que me encanta ver tanta actividad. Han aprovechado estos 2 días a saco. Qué bonito, tío. Me encanta, de verdad. La tienda de campaña de momento tiene que esperar, no he recibido noticias ni de Almeida ni de Florentino Pérez. Bueno, lo que hemos contado al principio del vídeo, y podemos ver cómo están desanclando totalmente los asientos, los están dejando sueltos en su sitio. Y es verdad que hay que beber agua porque hace un calor. Ahí podemos ver los asientos que van quitando, que van soltando en toda esa parte sur del lateral oeste. Los van dejando ahí amontonados y bueno, lo que decíamos al principio, aún no será el momento de colocar los nuevos asientos, más que nada para que no se estropeen y no tengan que volver a cambiarlos, como ha pasado con las lamas.
Bueno, aquí están colocando etiquetas a los asientos. Es posible que los vayan a vender, o veremos a ver qué es lo que van a hacer con los asientos. Pero ya vimos ayer que en toda esta zona empezaron a desanclar los asientos definitivamente. Así que todos los que estamos viendo ahora están sueltos. Toda esta parte de tribuna. Aquí vemos cómo también están haciendo fotos. Y vamos a ver realmente cómo están picando la grada del fondo sur. Que este verano ya sabéis que empezarán a montar, a construir la nueva grada, la grada desmontable, que va a estar en toda esta zona. Ahora mismo esta plataforma que es la que sube hacia la parte del fondo sur para colocar esas conexiones, pues parece que va a abandonar la zona. No, vale. Se está reubicando, se está recolocando para poder seguir con los trabajos, en este caso, en otro sitio. Bueno, grandes avances en la demolición aquí del fondo sur. Ahí podemos ver que mientras que pican, pues se están llevando todo el escombro que va produciendo esta demolición. Yo pensaba que desde aquí lo íbamos a ver mejor, pero resulta que prácticamente lo vemos peor, porque tenemos a la retrocargadora justamente en mitad de la imagen y al final no podemos ver claramente, la de Piqué, cómo están trabajando en toda esa zona. Pero bueno, nos lo podemos imaginar. Y ahí podemos ver cómo siguen picando. Madre mía, qué verdadera locura. Aquí están recogiendo mangueras. Las están recogiendo ahora mismo, las están dejando ahí guardadas y recogidas para empezar ya a recogerlas. Ahí lo estáis viendo. La están montando en el carrito para llevárselas. Están dejando todo totalmente diáfano para trabajar en la zona. Es una verdadera locura la actividad que tenemos, de verdad, que no estoy exagerando. Y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Es que vemos movimiento en todos los lados. Vamos a seguir avanzando a ver si podemos ver la parte del lateral este. Me imagino que sí. Ahí vamos viendo al fondo, como en esa primera bandeja van echando... Bueno, han echado ya toda la tierra. Ayer estuvieron todo el día echando la tierra. Y parece ahora mismo pues una playa, con tanta arena. Así que yo creo que en cualquier momento veremos ya actuaciones de pruebas para ver cómo se introducen las bandejas al hipogeo, en cualquier momento, Imagino que primero lo que tienen que hacer es quitar ya el césped, dejar todo listo. Están colocando esa tierra para preparar todo el terreno y meter las grúas para trabajar también en la parte del fondo norte, que como estáis viendo, ahí vemos cómo siguen colocando andamios en esa cercha para, al igual que se ha hecho en el fondo sur, empezar a colocar las estructuras para el videomarcador 360. Bueno, aquí tenemos un carrito abandonado. Bueno, desde aquí podemos ver y observar que ya han quitado el antiguo videomarcador de la fascia del primer anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver cómo están trabajando en la zona y creo que ha sido reciente porque ayer estaba colocado todavía, así que yo imagino que lo habrán quitado en el día de hoy. Hasta incluso mirad cómo tenemos ya toda esta zona sin los asientos, que creo recordar que toda esa zona de ahí eran asientos nuevos, los asientos de azul navy, azul marino. Toda esta parte del lateral este han quitado los asientos. Y ayer estaban, al menos en esa esquina. Lo que no sé si las han quitado ayer por la tarde de todos estos asientos en la parte del primer anfiteatro. Pero aquí podemos ver cómo en la mayoría de sitios del primer anfiteatro ya han eliminado totalmente los asientos. Y también nos vamos a fijar en el segundo anfiteatro. Mira. Madre mía, qué verdadera locura. Ahí los han apilado, ahí los han amontonado en ese vomitorio. En la antigua zona de prensa, y mira, ahí los han quitado también, En el segundo anfiteatro también han quitado los asientos. Madre mía, yo quiero un asiento de esos. Madre mía, qué verdadera locura. Es decir, en todas las partes del estadio lo que están haciendo es desanclar. Los están dejando sueltos, pero los están dejando puestos. Pues en esta parte, en el lateral este, lo que estamos viendo que a la vez que van desanclando, los van quitando, los van amontonando y no sé qué van a hacer con ellos. Vamos a seguir viendo lo que va pasando en el lateral este. Estoy viendo que al fondo están volviendo a montar, a instalar los andamios en esta parte de ampliación del tercer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo están empezando de nuevo a colocar los andamios en esa zona. Aquí tenemos de refilón también la parte de la cubierta ese sector que aún tienen que colocar la segunda capa con su aislante, por supuesto, como ya han hecho en toda esta parte que podemos ver más opaca y que el contraste de color es significativo. Tenemos bastantes actuaciones también en el lateral este. Seguimos viendo cómo trabajan
en la antigua zona de prensa, dejando todo listo. Seguimos viendo cómo están bailando a nuestra derecha, bueno, ya no, estaban bailando. Y la nueva grada también que tendremos en el cuarto anfiteatro del lateral este, que ya estará lista la temporada que viene. Ya está lista con sus asientos, con sus vomitorios. Así que lo único que queda es esperar a la siguiente temporada. Bueno, pues seguiremos grabando en el Estadio Santiago Bernabéu durante el día de hoy. Así que espero que te haya gustado el vídeo viendo las novedades del exterior y del interior. Hoy día 6 de junio de 2023, así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos muy pronto. Chao, chao, os I love you.